Esto pasó hace unos meses. Era una noche oscura y fría cuando llegué al edificio antiguo de oficinas. Trabajaba como auxiliar de investigación en una agencia de noticias. Desde pequeña siempre había estado fascinada por los crímenes no resueltos. Esa fascinación me llevó a estar allí, revisando archivos polvorientos que nadie había tocado en años. El ambiente era tenso, las luces parpadeaban y podía sentir el peso de las sombras. Mientras revisaba un viejo archivo, tuve la extraña sensación de que alguien me observaba. Me estremecí y seguí pasando las páginas. Entonces encontré un informe sobre desapariciones en la misma zona. Cuando leí la fecha, mi corazón se detuvo. La última víctima había desaparecido solo la noche anterior. No podía creerlo. Al principio pensé que era una coincidencia, pero después de un tiempo, comencé a recibir mensajes anónimos advirtiéndome que dejara de buscar. Era aterrador, no sabía si alguien realmente quería que me detuviera o si era mi mente jugándome trucos. Aún así, mi curiosidad era más fuerte que el miedo. Seguí investigando y cada pista era más extraña que la anterior. Una de ellas mencionaba un culto en la zona. No podía ignorarlo. Los mensajes no fueron la única cosa inquietante. Comencé a tener visiones aterradoras. En la soledad de mi habitación veía los rostros de las víctimas desaparecidas. Estaban llenos de pánico y desesperación. No sabía si era real o si la presión me estaba afectando. En mis sueños sentía que me llevaban hacia una verdad perturbadora que no estaba lista para enfrentar. La conexión entre los crímenes y mi investigación se volvía cada vez más intensa. Me asusté, comencé a dudar de lo que era real, sentía que la amenaza venía de un lugar desconocido. Ya no era solo una investigación, me preguntaba si había tocado algo siniestro. Un día, mientras revisaba documentos, escuché un susurro detrás de mí. Me giré rápido, pero estaba sola. El aire se sentía denso, como si el edificio estuviera vivo. Mi corazón latía rápido. Entonces sentí una mano fría en mi hombro. Grité de terror. Cuando me giré, no había nadie, solo la oscuridad y esa sensación horrible de que estaba más cerca de la verdad y del peligro. Esa noche, revisé mi teléfono y vi un mensaje nuevo. ¿Por qué sigues buscando? La pantalla se apagó de golpe. En ese momento sentí algo extraño, como si el edificio respirara. No sabía qué hacer, no podía dejar de pensar en las desapariciones y en lo que significaban para mí. Así que estuve allí, en la oficina, con el miedo recorriendo mi cuerpo. Cuanto más buscaba, más se sentía como si lo que había encontrado fuera solo el principio, y no me podía escapar del mundo oscuro en el que me había metido. La noche me envolvió, dejándome con dudas y un terror que nunca olvidaría. Capítulo 2. Al amanecer, decidí que necesitaba un descanso. El sueño no había sido reparador y las visiones de las víctimas me habían atormentado. Bajé la mirada hacia las hojas que había esparcido sobre mi escritorio. El informe del culto seguía ahí, como un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Mi mente no podía dejar de dar vueltas, intentando conectar lo inaudito con lo tangible. No podía quedarme sentada sin hacer nada. Así que decidí salir de la oficina. Necesitaba aire y pensar. Caminé por las calles vacías del vecindario, sintiendo la niebla espesa que me envolvía. Cada sonido era amplificado, cada crujido me hacía saltar. En un rincón, noté un cartel desgastado que anunciaba una reunión en un café local. La descripción hablaba de grupos que exploraban fenómenos paranormales y crímenes sin resolver. Podría ser útil. Cuando llegué al café, me sentí fuera de lugar. La gente ahí tenía una energía distinta, como si estuvieran todos conectados por su propia curiosidad. Me senté en una mesa al fondo. Escuché fragmentos de conversaciones que hablaban de cultos y rituales. Mi corazón latía con fuerza mientras absorbía los relatos inquietantes. De repente, una mujer de cabello rizado y ojos penetrantes se acercó. «¿Tú también estás interesada en lo oscuro, verdad?», preguntó con una sonrisa enigmática. No sabía si debía responder. Asentí lentamente. Comenzó a hablarme sobre historias de desapariciones. Sus palabras caían como piedras, horadando mi destino. «Siento que estás buscando respuestas», añadió. Su mirada intensa me hizo sentir vulnerable. Le conté sobre mi investigación, sobre los mensajes inquietantes que había recibido. Sus ojos se agrandaron al oírme. «Estás en peligro», me advirtió.
Hay cosas que estás soñando que no son solo sueños. Su voz se tornó sombría, como si cada palabra que decía tuviera un peso específico. A veces, lo que buscamos ya nos ha encontrado. Aquello me dejó confundida. ¿Era ella otra advertencia o una posible aliada? Algo en sus palabras resonaba. Justo cuando quise preguntar más, comenzó a mirar detrás de mí. Su expresión cambió rápidamente. «Sal de aquí», dijo en un susurro tenso. Me giré y vi a un hombre en la entrada, su mirada fija en mí. Era como si sus ojos atravesaran mi ser. Me sentí paralizada. Era inquietante. Antes de que pudiera respirar, la mujer me tomó del brazo y me condujo hacia la salida. «No mires atrás», me instó. Nos alejamos del café y el aire frío me golpeó. La adrenalina me llenaba al mismo tiempo que el miedo se expandía en mi pecho. «¿Quién era ese hombre?», pregunté, tratando de recuperar el aliento. Ella se giró hacia mí. Su rostro era una mezcla de preocupación y determinación. «Te lo diré todo, pero primero necesitamos un lugar seguro». No sabía en qué me estaba metiendo, pero la urgencia en su voz era innegable. Al dar un paso atrás, escuché un murmullo que me hizo detenerme por un instante. Era el mismo susurro que había sentido en la oficina. «No estás sola en esto», dijo la mujer, y de repente comprendí que había más en juego de lo jamás imaginé. Mientras avanzábamos, una pregunta resonaba en mí. ¿Podía confiar en ella? Y sobre todo, ¿quién era realmente aquel hombre en el café? La tensión en el aire se sentía como un preludio a lo peor. Algo oscuro se acercaba. Capítulo 3. Caminamos por calles poco iluminadas. El murmullo de la ciudad comenzaba a desvanecerse. Mis pensamientos eran un torbellino. Quería hacerle más preguntas a la mujer, encontrar respuestas, pero teníamos que apresurarnos. Ella sabía algo que yo no, y eso me inquietaba. «¿Dónde estamos yendo?», le pregunté. Ella ajustó su paso y, aunque temía sus palabras, no podía evitarlo. «Hay un lugar, una vieja librería. A veces tienen historias que la gente prefiere olvidar». «¿Una librería?». No era el refugio que había imaginado, pero en este momento cualquier sitio alejado de aquel hombre era mejor. Sin embargo, sentía que cada esquina nos podía esperar un peligro. Las imágenes de las víctimas me asaltaban nuevamente, gente desapareciendo, sombras acechando. De repente vi un destello detrás de mí. Era él, podía sentirlo. Mi pulso se aceleró y un sudor frío se deslizó por mi frente. «Él viene tras de nosotros», murmuré, casi sin aliento. Ella se volvió un poco más pálida, pero mantuvo la calma. «No te detengas, no dejes que te vea», me instó, mientras apretaba un poco mi brazo. Aceleramos el paso y pronto llegamos a la librería. La puerta chirrió al abrirse y un olor a papel viejo nos envolvió. Al entrar, la atmósfera cambió drásticamente. Las sombras danzaban entre estanterías abarrotadas y el silencio era abrumador. «Quédate aquí», me dijo la mujer mientras se alejaba hacia una zona oscura de la tienda. No podía perderla de vista. El miedo de estar sola me envolvió, así que la seguí, moviéndome entre libros y más libros. Era un laberinto. Ella se detuvo frente a una estantería polvorienta, revisando los títulos. «A veces, estos libros guardan más que solo historias», dijo, mientras sacaba un volumen grueso. Su mirada se oscureció. «Esto podría darte respuestas». «¿Respuestas sobre qué?», cuestioné, sintiéndome cada vez más ansiosa. Pero antes de que pudiera insistir, escuchamos pasos, ese sonido pesado que ahora conocía bien. «Rápido», dijo ella, empujando un libro hacia un lado. La estantería tembló y una puerta secreta se abrió detrás de ella. «Entra». Era una trampa de escape. Mis instintos me dijeron que no podía confiar completamente en ella, pero también sabía que el hombre no estaba lejos. Entré en la penumbra. Ella me siguió y cerró la puerta, sellando el sonido del mundo exterior. La oscuridad era densa, pero pronto me acostumbré. «¿Qué está pasando? ¿Por qué ese hombre me sigue?», pregunté, mi voz temblando. La mujer respiró profundamente. «Él pertenece a un grupo que ha estado observando tus investigaciones. Quieren detenerte antes de que sepas demasiado».
Las palabras reverberaron en mi mente. Un grupo. Eso me llevó de regreso a las historias del culto. Pero había más. ¿Qué es lo que saben?, inquirí, temiendo la respuesta. Todo. Saben sobre tu conexión a las víctimas. Sabían que vendrías esta noche. Noche, dijo. Ese giro de acontecimientos me dejó helada. Todo parecía un juego del cual no conocía las reglas. De repente, el sonido de un golpe resonó en la puerta. Mi corazón se detuvo por un segundo. «Él está aquí. Debemos salir», exclamó ella, mientras su mirada reflejaba miedo. Todo era en un instante. Ella comenzó a empujar de nuevo la estantería, mientras yo observaba la puerta. La presión aumentaba, y la sensación de que algo horrible estaba a punto de suceder se apoderó de mí. El espacio se hacía más pequeño. En un instante, mis peores temores estaban a punto de cobrar vida. La puerta se abrió con un chispazo, y la figura del hombre se recortó en el entramado de luz. Sus ojos eran dos pozos oscuros y vacíos. «Los he encontrado», dijo con una voz que helaba la sangre. Todo se redujo a un instante decisivo, y en ese momento me di cuenta de que ya no era solo una investigadora. Estaba atrapada en una red que amenazaba con destruirme. Capítulo 4. No hubo tiempo para pensar. La mujer me empujó hacia la parte trasera de la habitación, y su mano firme sobre mi brazo me hizo volver a la realidad. «Ahora», susurró. Retrocedí solo un paso antes de darme cuenta de que no había otra opción. El hombre avanzaba, cada paso resonando como un tambor en mis oídos. Su figura era imponente, y la luz del pasillo se reflejaba en su rostro, revelando una expresión cruel. Luché por controlar mi respiración mientras buscaba una salida. «¿Por dónde?», pregunté, mis palabras apenas un hilo de voz. Ella cerró los ojos un segundo, centrando su atención. «Debemos regresar por donde entramos», dijo, señalando una pequeña ranura entre las estanterías. «Te seguiré, solo tú puedes entrar». La idea de separarme me aterrorizó, pero mirar hacia atrás alzó el miedo en mi pecho. El hombre estaba cada vez más cerca, su boca se curvó en una sonrisa que no prometía nada bueno. Con cada segundo que pasaba, la urgencia se apoderaba de mí. «Ahora», repetí, y me deslicé hacia la ranura. Me sentí como una sombra en la penumbra. El espacio era angosto y apenas permitía el paso. Escuché el ruido de los libros al caer detrás de mí. Ella seguía. Logré atravesar la pequeña abertura y caí al otro lado con un golpe sordo. Me incorporé, sacudiéndome la tierra de la prenda. Miré alrededor. Era un pequeño vestíbulo, con una luz tenue que apenas iluminaba las paredes cubiertas de carteles viejos. Pero no había tiempo para admirar el lugar. Al instante, busqué una forma de bloquear la entrada. «¡Rápido!», grité, mientras ella aparecía por la ranura. Se agachó para entrar y apenas logrando levantarse, empujó un estante hacia la entrada. El sonido de la madera rasgando contra el suelo resonó en el aire. Sabía que el tiempo se acababa. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté, sintiendo que cada minuto que pasaba era una cuenta atrás hacia algo aterrador. «Ahora», repetí, y me deslicé hacia la ranura. Me sentí como una sombra en la penumbra. El espacio era angosto y apenas permitía el paso. Escuché el ruido de los libros al caer detrás de mí. Ella seguía. Logré atravesar la pequeña abertura y caí al otro lado con un golpe sordo. Me incorporé, sacudiéndome la tierra de la prenda. Miré alrededor. Era un pequeño vestíbulo, con una luz tenue que apenas iluminaba las paredes cubiertas de carteles viejos. Pero no había tiempo para admirar el lugar. Al instante, busqué una forma de bloquear la entrada. «¡Rápido!», grité, mientras ella aparecía por la ranura. Se agachó para entrar y apenas logrando levantarse, empujó un estante hacia la entrada. El sonido de la madera rasgando contra el suelo resonó en el aire. Sabía que el tiempo se acababa. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté, sintiendo que cada minuto que pasaba era una cuenta atrás hacia algo aterrador. «Hay un sótano», dijo ella, recuperando el aliento. «Podemos escondernos allí por un momento». Me condujo a una puerta al final del vestíbulo. Mis manos temblaban al intentar abrirla, pero afortunadamente se dio con un ligero empujón.
Descendimos en silencio, y el olor a humedad y moho me envolvió. Las escaleras crujían bajo nuestros pies. Avancé con cautela, buscando cualquier indicio de que el hombre podía seguirnos. Ella se quedó en la entrada, observando la trampa que habíamos dejado atrás. Lo siento, no tenía idea de que sería tan peligroso, dije, aunque sabía que no era el momento de disculpas. Ella me miró con ojos serenos, a pesar de la creciente tensión. No podemos quedarnos aquí por mucho tiempo. Necesitamos respuestas, y la única forma de conseguirlas es enfrentarnos a la verdad. Su voz era firme y decidida. ¿Qué verdad?, pregunté, aunque una parte de mí ya comenzaba a entender. ¿Quiénes son ellos exactamente? Son un grupo que busca algo que creían perdido, algo que tú has empezado a descubrir. Apenas terminé de hablar cuando un fuerte golpe resonó en la parte superior de la puerta. Ambas nos congelamos. Las paredes del sótano parecían acercarse cada vez más, y su eco resonó en mi mente. «Debemos salir de aquí», murmuré, mientras mi corazón palpitaba con fuerza. De repente, escuché un sonido que me heló la sangre. Una voz resonó desde la parte superior. «No tienen a dónde ir». Y entonces el sonido de pasos comenzó a descender las escaleras. El pánico se apoderó de mí. Miré a la mujer, y por un segundo compartimos el mismo miedo. La única opción era enfrentar lo inevitable. «Vamos», dije, preparándome para cualquier cosa que viniera. Sabía que era el momento de luchar por mi vida, y las respuestas que aún me eludían. Capítulo 5. Tan pronto como pronuncié esa palabra, «vamos», el ambiente se tornó denso. Las escaleras crujieron de nuevo, un sonido ominoso que reforzó mi temor. Nos encontrábamos en un callejón sin salida, rodeados por la penumbra del sótano, y la tremenda tensión me hacía sentir como si el aire se hubiera vuelto espeso. La mujer me miró, una chispa de determinación brillaba en sus ojos. «Mantente cerca de mí», dijo. No hacíamos más que susurrar, pero parecía que cada sonido resonaba en la oscuridad. Si se acercaban, necesitábamos estar listos. Con paso sigiloso, nos movimos hacia un rincón oscuro del sótano. El eco de los pasos resonaba más fuerte, pero el hombre no podía tener idea de dónde estábamos exactamente. La idea de ser localizados me provocaba un escalofrío en la espalda. «¿Tienes algún plan?», pregunté, mientras mi mente corría a 1000 por hora en busca de opciones. Ella negó con la cabeza, pero podía ver que estaba pensando rápido. «No tengo una solución mágica», dijo en voz baja, «pero tenemos que descubrir qué quieren». Sus palabras me conmocionaron. Lo que más deseaba era salir de aquella situación, pero eso significaba entender la amenaza que enfrentábamos. Las voces del otro lado de la puerta estaban cada vez más cerca. «¡Búscalas!», gritó el hombre con una voz rasposa que me erizó la piel. «No se irán a ninguna parte». Esa afirmación me hizo revivir todas mis peores pesadillas. La mujer tomó una respiración profunda. «Escucha, hay un conducto de ventilación. Debería llevarnos a un lugar más seguro». Apenas terminé de procesar su plan, ella se movió hacia una rejilla vieja en la pared. Sin dudarlo, comenzó a forzarla. Me acerqué, ayudando a empujar hasta que la rejilla cedió. El sonido era ensordecedor en el silencio tenso del sótano. Miré a mi alrededor, esperando cada segundo oír pasos aterradores que nos sorprendieran. «Entremos», dijo ella, y no me lo pensé 2 veces. Me deslizó primero, arrastrándome como un niño a través de la oscuridad. La mujer siguió, y en un instante todo se convirtió en un laberinto de metal y sombras. Me sentía apretado, pero la urgencia me empujó a seguir adelante a pesar de mi miedo. «¿Qué es lo que buscan?», pregunté nuevamente, sintiendo que la tensión me agarraba por el cuello. Mi mente giraba, intentando atar cabos. «No estás listo para saberlo», me contestó, su voz resonando débilmente a través de la rejilla. «Pero si no nos atrapan, lo descubrirás». De pronto, el sonido de pasos resonó de nuevo, pero más cerca. La voz del hombre se hizo audible, gritando órdenes. «¡Verifiquen el conducto!». Mi piel se erizó. Sabía que no nos quedaba mucho tiempo. «¡Apúrate!», grité, esperando que pudiera escucharme. El ventilador chirrió mientras seguía adelante, casi sintiendo la presión de la realidad cerrándose sobre mí.
La mujer pareció entender mi urgencia. Pronto, ella se dedicó a empujar el conducto con más fuerza. Cuando llegamos a un punto más amplio, emergimos de la oscuridad a una pequeña habitación. La luz intermitente de una bombilla nos reveló un viejo escritorio cubierto de documentos amarillentos. Esto podría ser útil, balbucé, señalando un dossier rojo. La mujer se acercó, su mirada fija en el papel. Lo abrió y su expresión se tornó grave. Esto no es un simple libro, es un registro. Antes de que pudiera preguntar más, una vibración sutil recorrió el suelo. Algo pesado se acercaba. El pánico se apoderó de mí de nuevo, y supe que teníamos que decidir rápido, hundirnos en los documentos y encontrar pistas, o intentar escapar de aquella oscuridad. ¿Ahora qué?, pregunté, sintiendo que el aliento se me escapaba. La mujer cerró la carpeta con firmeza. En sus ojos había un brillo que no podía ignorar. Ahora debemos enfrentarlos. Es nuestra única salida. La presión se intensificó y, sintiendo cómo el tiempo se deslizaba, tomé una decisión. Está bien, vamos a hacerlo. Capítulo 6. Cuando decidimos avanzar, el aire en la habitación se espesó aún más. La mujer y yo nos miramos, evaluando la noticia de que la confrontación era inevitable. No había marcha atrás. El sonido de pasos se acercaba, resonando en los pasillos oscuros. ¿Vas a intentar hablar con ellos?, le pregunté, tratando de esconder mi temor. Ella asintió con una expresión decidida. No tengo muchas opciones. Si podemos averiguar qué quieren, quizás así tengamos una oportunidad. Sus palabras eran firmes, pero podía notar el temblor en su voz. La puerta se abrió de golpe, y la luz iluminó la habitación por un instante. Siluetas de hombres entraron, sus rostros cubiertos de sombras, pero sus miradas eran desafiantes y peligrosas. Uno de ellos, el de la voz rasposa, frunció el ceño al vernos. «Ah, las ratas han aparecido», soltó con una risa burlona. «Pensé que podríamos jugar a esconder y buscar». La mujer dio un paso adelante, empujándome ligeramente detrás de ella. «¿Qué quieren de nosotros?». La valentía en su voz me sorprendió. «¿Quieres saber? Parece que has encontrado algo que no deberías haber visto». Su tono cambió y se volvió grave, despojado de la burla anterior. «Eso significa que hay un precio que pagar». Sentí que mi corazón se hundía. Pensé en el dossier, en lo que podría contener. «¿El registro? ¿De qué se trata?», pregunté, incapaz de contenerme. Los hombres intercambiaron miradas. «Ahora ya no tienes que saber más», dijo otro, con una voz más suave pero igual de amenazante. «Entreguen lo que encontraron, y podemos dejar que se vayan». «No tenemos nada», respondió la mujer. Sabía que estaba arriesgando todo, pero algo dentro de mí admiraba su valentía. «No juegues con nosotros, niña», advirtió el hombre rasposo. «Nos has visto. Nadie deja lugar con un secreto y vive para contarlo. Ustedes están en terrenos peligrosos». La tensión era palpable. Podía sentir cómo se acumulaba la presión en el aire, como si el propio sótano estuviera conteniendo el aliento. «Te lo advertimos», continuó, dando un paso hacia adelante. «Sé inteligente y entrégalo. Si no, las consecuencias serán severas». La mujer dio un paso más hacia ellos. «Si creen que nos van a asustar, están muy equivocados. No tenemos miedo de ustedes». Justo en ese instante, una explosión de sonido resonó detrás de nosotros. La puerta que habíamos usado para entrar se cerró de golpe, como si una fuerza invisible la empujara. Cada hombre reaccionó con sorpresa, desviando su vista un segundo. Esa distracción fue suficiente. Aprovechando la confusión, la mujer corrió hacia el pasillo donde estaban las sombras. «¡Por aquí!», grité, siguiendo a toda velocidad. La adrenalina me impulsaba, aunque no sabía exactamente a dónde íbamos. Nuestro aliento se entrelazaba en el aire fresco del pasillo mientras corríamos. Sintiendo la cercanía de los hombres detrás, el miedo me llenaba más que antes, pero algo dentro de mí sabía que no había vuelta atrás. Mientras seguía a la mujer, mis pensamientos se aclararon. Debíamos encontrar una salida y hacer todo lo posible para descubrir la verdad detrás de lo que habíamos encontrado. Pero en el fondo, una pregunta más inquietante comenzó a surgir.
¿Qué pasaría si lo que descubriéramos esa noche era aún más aterrador que lo que ya habíamos vivido? De repente, una puerta se abrió ante nosotros. A medida que cruzábamos el umbral, un viento gélido nos golpeó, y la imagen de lo que había detrás nos dejó congelados. Un grupo más grande de hombres nos esperaba, y esta vez no eran solo sombras en la oscuridad. Tenían las caras más familiares de lo que jamás imaginé. ¡Sorpresa!, exclamaron al unísono, y su sonrisa helada me llenó de terror. Capítulo 7. El eco de aquel sorpresa resonó en mis oídos como un grito de alerta. No podía creer lo que veía. Ahí estaban, personas que había visto en el pasado, conocidos, amigos, todos reunidos en aquel lugar oscuro. Sus ojos brillaban con una mezcla de desdén y diversión, y el aire se cargó de una tensión insoportable. ¿Qué está pasando?, balbuceé. La mujer a mi lado parecía tan desconcertada como yo. Ella contuvo la respiración, intentando procesar la escena que teníamos delante. Uno de ellos, un antiguo compañero de la universidad, dio un paso adelante. «Te lo dijimos, Rafael, hay cosas que nunca debiste descubrir». Su voz era suave, casi musculosa en su tono amenazante. El nombre me golpeó, y la realidad me cayó como una losa. Rafael no era solo un conocido. Era alguien que había compartido mis risas y mis secretos. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué hacían en un sótano lleno de sombras y miedo? Esto no es un juego, insistí, sintiendo cómo la desesperación comenzaba a apoderarse de mí. Podía sentir mi pecho apretarse, como si estuviera atrapado entre las miradas de aquellos que una vez consideré amigos. Jugar es exactamente lo que hacemos, intervino un hombre robusto con una cicatriz en la cara. Y tú, amigo, elegiste el lado equivocado de la diversión. La mujer a mi lado se movió ligeramente, como si intentara encontrar una forma de escapar. Sus ojos estaban fijos en mí, buscando una respuesta que yo no tenía. «¡Déjanos ir!», exclamó al fin. Su voz era firme, pero sus manos temblaban. Era evidente que ambos estábamos al borde. «¿Y perder la oportunidad de ver cómo termina esto?», respondió de forma sarcástica uno de los hombres. Su risa tenía un eco frío que me heló por dentro. Una pesadilla se dibujaba en mi mente. Éramos peones en un juego en el que no conocíamos las reglas. El entorno se tornó más claustrofóbico, como si el espacio que nos rodeaba se apretara por minutos invisible. «Ustedes tienen información que no debían tener», continuó el hombre cicatrizado. «Es hora de que entiendan las consecuencias. No es solo su propia vida lo que está en riesgo». Mirando a la mujer, pude ver que la realidad la estaba golpeando. «¿Por qué?», preguntó en un susurro, como si se tratara de un juego cruel en el que todos éramos víctimas. «¿Por qué, querida? A veces el conocimiento es una maldición», dijo una mujer del fondo, moviendo su cabello largo con un gesto despectivo. «Ustedes pensaron que podrían salir ilesos, pero todos nos enfrentamos a nuestras decisiones». Una rabia interna comenzó a crecerme. «No vamos a quedarnos aquí para que nos arruinen». «¡Nuestras vidas!», grité, tomando la mano de la mujer. «No lo permitiré». La determinación ardía en mí mientras una pequeña chispa de esperanza se encendía. Justo cuando nuestra determinación se elevó, la puerta detrás de mí se cerró de golpe. Un retumbo ensordecedor resonó en el corredor y un grupo más de figuras se formó, bloqueando nuestra única salida. El pánico se apoderó de mí. ¿Estábamos realmente atrapados en medio de aquellos que habíamos considerado amigos? Las miradas fijadas sobre nosotros eran de una mezcla de morbo y diversión. «Esto se va a poner interesante», dijo uno de los nuevos en la puerta, su expresión malévola iluminándose con una sonrisa. Había una sensación inquietante en el aire, como si supieran que este era solo el comienzo. En ese momento supe que había mucho más en juego de lo que imaginé. El verdadero horror apenas se insinúa y algo me decía que lo peor estaba por llegar. ¿Qué nos revelarían? ¿Y hasta dónde estarían dispuestos a llegar? Las sombras avanzaban y con ellas nuestro tiempo se agotaba. Capítulo 8. El ambiente se tornó un hervidero de susurros y risas burlonas.
Cada sonido parecía amplificarse en la sala. Un instante parecía durar una eternidad, y la sensación de claustrofobia me dejaba sin aliento. «No podemos quedarnos aquí», murmuré a la mujer, cuyo rostro reflejaba desesperación. «¿Tienes un plan?», respondió. Sus ojos, cargados de pánico, se movieron de un rostro siniestro a otro. De repente me di cuenta de que no eran solo espectadores, eran carniceros, y nosotros sus corderos. «Lo intentaremos», le aseguré, aunque mi confianza resonaba más como una declaración vacía. Mi mente luchaba por encontrar una salida, un camino en medio del caos. Teníamos que buscar una manera de escapar de este juego macabro. «¿A dónde crees que vas?», cortó la voz de Rafael, su tono ahora cargado de sarcasmo. «No puedes salir sin conocer las reglas». Mi resentimiento creció, reconociendo a ese amigo que ahora parecía un extraño. Estaba claro que esa reunión no era solo por viejas historias, sino por algo mucho más oscuro. «Reglas», repetí, intentando asimilar lo que significaba. «¿Qué reglas? ¿Qué quieren de nosotros?». Una mujer se adelantó, sus labios curvados en una sonrisa irónica. «Queremos que participen, Rafaelito. Todos están en la misma sintonía. Nunca deben subestimar el poder de lo que saben, y menos de lo que pueden llegar a hacer». Las palabras cayeron como un peso en mi mente. Sabía que había más en esa frase. «¿Qué saben?», pregunté, el temor afianzándose en mi pecho. «¿Qué hemos descubierto?». «Ah, eso es lo que nos encanta», interrumpió el hombre robusto, «jugar al gato y al ratón. Pero primero tienen que saber que hay un precio a pagar». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Qué precio?». La pregunta liberó un silencio en la sala. «Ese es el juego», respondió la mujer, con un tono de voz casi juguetón. «Sumérgete en la oscuridad y descubrirás cuánto vales. Sus decisiones decidirán su destino, y eso es lo que regalan». ¿Qué queremos ver? Sentí que la rabia y el terror se entrelazaban en mí. ¿Decisiones? ¿Qué tipo de decisiones? «Eso depende de ustedes», contestó el hombre con la cicatriz. «Tendrán que arriesgarse, quizás incluso traicionar. Solo así podremos entender qué son capaces de hacer». Las luces parpadearon un momento, y en ese breve instante vi claramente hacia dónde se dirigía esto. ¿Están jugando con nosotros? ¿Para divertirlos? Una risa resonó entre ellos, y un murmullo de aprobación llenó la sala. «Exacto», dijo Rafael, «es la naturaleza humana. Los héroes, los villanos, todos tienen un precio. Ustedes, sin duda, valen la pena». El miedo y la desesperación comenzaron a amontonarse en mi pecho. «No jugaré a nada con ustedes», dije, mi voz más firme de lo que me sentía. «No tenemos que ser parte de su juego». La tensión aumentó, el aire se volvió pesado, cargado de una energía eléctrica. De repente, la mujer a mi lado comenzó a temblar. «Rafael», dijo, su voz quebrándose, «no podemos quedarnos aquí. Aquí hay algo más grave que lo que pensamos». «¿Qué quieres decir?», le pregunté, sintiendo que mis palabras se deslizaban entre los caminos del horror que nos rodeaba. «Creo que saben más de lo que dicen, lo que hemos descubierto, lo que llevamos buscando». No pude terminar la frase. En ese instante, la puerta se abrió de golpe. Un grupo de figuras salió a la luz, sus ojos brillaban como depredadores. Fría sensación de inminente peligro nos rodeó de nuevo, y era evidente que la situación había cambiado. «Bienvenidos al verdadero juego», dijo una nueva voz desde el fondo. Todos los ojos se dirigieron hacia la persona que hablaba. Esta no sería una simple fiesta de reencuentro. Esto era una caza. Y nosotros éramos la presa. Capítulo 9. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras esas figuras se acercaban. Eran sombras en movimiento, sus rostros apenas iluminados por la tenue luz del lugar. La sala parecía encogerse y el aire se volvió irrespirable. No sabía cómo escapar, pero sabía que necesitábamos actuar rápido. La mujer a mi lado apretó mi brazo. Su grito era fuerte, casi desesperado. «Necesitamos una salida», insistió, sus ojos reflejando el pánico que todos sentíamos. Pero mirando a nuestro alrededor, las puertas parecían estar cerradas a cal y canto.
Quizás tengan otra idea en mente sobre el juego, susurré, intentando mantener la voz baja, pero mi preocupación era evidente. Los nuevos entrantes se detuvieron en su camino, formando un semicírculo que nos aislaba del resto. Rafael rió, pero la risa no sonaba genuina, era más bien una reacción nerviosa a lo que estaba a punto de suceder. Escuchen, amigos, todo esto es solo un juego, una diversión, ¿o acaso no están emocionados? La atmósfera, sin embargo, no era de diversión, era de un horror palpable. En medio de la multitud, una figura al frente levantó la mano, y un profundo silencio se impuso. Los que están aquí hoy no son más que piezas en un tablero, dijo. Su conocimiento es su mayor arma, y ahora deben decidir cómo usarlo. Mis pensamientos giraron. ¿Qué sabían de nosotros? ¿Qué habíamos descubierto? En la penumbra de aquel lugar, entre susurros y risas, se sentía la presión de expectativas aplastantes. Quise gritar que no lo haría, que no daría el salto a esta locura, pero sabía que estaba atrapado. De repente, una figura desde el fondo dio un paso adelante. Era un hombre de cabello despeinado y mirada penetrante. «Cada decisión tendrá consecuencias», advirtió, sus ojos fijos en mí. El precio a pagar no será solo por sus actos, sino también por sus omisiones. ¿Qué significa eso?, pregunté, sintiendo que la incomodidad se volvía más intensa. Pero, antes de que pudiera recibir respuesta, el hombre de la cicatriz habló de nuevo. ¿Quieren saber qué hemos descubierto? Entonces, bien, el juego comenzará ahora. ¿Qué tipo de juego?, protesté, mi voz casi temblando. Pero no fui el único que se sintió inquieto. Hubo murmullos de confusión, y el grupo que nos rodeaba parecía disfrutar de nuestro temor. «Una serie de elecciones», explicó la mujer, sonriendo, sus ojos llenos de malicia. «Cada selección abrirá puertas, revelará secretos, o podría terminar en su condenación. ¿Serán ustedes o nosotros?» La presión de la mirada de todos se intensificó, y mi mente comenzó a oscilar entre impulso de lucha o huida. Justo entonces sentí una mano en mi hombro. Era la mujer a mi lado. «No te dejes engañar», me advirtió, su voz apenas un susurro. «No debemos jugar en sus términos». Fue entonces cuando percibí algo en la esquina de la habitación, una ventana, cubierta por una cortina desgastada. Pero estaba oscura, y no sabía si era un camino hacia la libertad o la trampa final. «¿Estás listo para hacer una elección?», dijo el hombre robusto, mirando fijamente como si esperaba mi respuesta. Sentí que cada par de ojos en la habitación estaba esperando. Mi corazón se aceleró. Sabía que el tiempo se agotaba. «No tengo miedo», respondí, tomando una respiración profunda. «Vamos a jugar». Lo que no sabía era que al aceptar solo había dado inicio a algo que jamás podría haber imaginado. Y aquello era solo el principio. Capítulo final. La atmósfera en la habitación se tornó eléctricamente tensa. Las miradas fijas de las sombras a mi alrededor me hacían sentir como si cada susurro robara mi aliento. Apenas había pronunciado esas palabras y ya sabía que había cruzado una línea que no podía deshacer. En el momento en que asumí el desafío, una mueca de satisfacción se extendió por los rostros que me rodeaban. «Así se habla», dijo el hombre de la cicatriz, su voz resonando en cada rincón de la sala. «Ahora, bienvenidos al verdadero juego. La vida y el destino están a tu alrededor. Todo depende de ti». «No hay vuelta atrás», murmuré casi para mí misma, la realidad comenzando a hundirse. La mujer a mi lado se acercó, su rostro lleno de incertidumbre. «No podemos quedarnos. Aquí debemos encontrar la salida, no jugar a su juego». «¿Y si este es parte de la respuesta?», pregunté, mis palabras saliendo más provocativas de lo que había planeado. La mujer frunció el ceño, pero sabía que la verdad sobre el culto y las desapariciones dependía de lo que revelaran. «Ya basta», dijo Rafael,
acercándose. Ustedes solo son piezas en un tablero, pero quizá algunas decisiones abran nuevas posibilidades. Usen su ingenio. La sala se llenó de murmullos de aprobación, mientras los hombres comenzaron a acercarse. Sin más preámbulo, el hombre robusto avanzó. Ustedes tendrán 3 elecciones que definirán su futuro. La primera será sencilla. ¿Quieren el conocimiento o prefieren la vida? ¡Conocimiento!, grité antes de que mi mente pudiera detener las palabras. La mujer me miró con desdén, como si pudiera leer mi mente. Ella había temido que pudiera pagar un precio exorbitante. Un silencio inquietante llenó el espacio, y de repente, como si el aire se hubiera agitado, una de las puertas se abrió, dejando entrar un viento helado. En la entrada se alzaban imágenes dibujadas en sombras. Eran rostros de las víctimas, sus ojos vacíos mirándome con desesperación. ¿Esto es lo que quieres?, preguntó el hombre del cabello despeinado, su voz resonando como un eco lejano. Mira lo que has elegido, la verdad no regaladas, la vida que se sustenta sobre el sufrimiento de otros. No, no es así, respondí, sintiendo que una parte de mí se quebraba. Era una elección aterradora, pero no podía deshacerme de ella, era más fuerte que yo. «Sabes lo suficiente», agregó la mujer de cabello largo, su tono burlón, «pero la verdad no es la única opción, la vida es el precio a pagar. Escoge». El sudor resbalaba por mi frente, mientras mignaba la incertidumbre. La mujer a mi lado repitió el mantra, «No te dejes engañar». Sentí cómo la presión aumentaba. Las sombras se movían, como cadenas arrastrándose entre nosotros. El sonido de un golpe resonó detrás de mí, y la puerta se cerró con un estruendo. La sala vibró. «Ah, ya no hay escapatoria. Su elección se ha hecho», dijo el hombre robusto, dejando caer las palabras con una oscura satisfacción. «¿Qué quieres de nosotros?», pregunté, sintiéndome perdida, pero era ahora o nunca. Sus ojos se posaron sobre mí, como si pudieran ver a través de mis pensamientos. Deseamos ver cómo se forma el destino. Con cada decisión, perderán o ganarán. ¿Le darías la espalda a la verdad solo para aferrarte a la vida? ¿Qué resultado es más aterrador? Su pregunta flotó en el aire como un fogonazo más de tormento. La mujer a mi lado se repitió a sí misma, «No te dejes envolver». Pero era difícil pensar con claridad. Entonces avanzó con la determinación en su mirada. «Estamos aquí y no nos iríamos sin conocer la verdad». Un rugido de aprobación emergió del grupo. Los hombres se cerraron en torno a nosotros como depredadores, pero algo dentro de mí se despertó. Me giré hacia ella, compartíamos la misma inquietud. «No estoy lista para perderme en esto», musité. «Entonces, actuemos», dijo, con una resolución renovada. Era el momento de aprovechar cualquier oportunidad que tuviera frente a mí. Con un solo paso adelante, decidí que, para enfrentar mi destino, primero tenía que aceptar mis dudas. «Entonces, elijo», comencé a decir en voz alta, el eco resonando en mi mente. «¡El conocimiento!», grité al tiempo que sentía el peso de las miradas. La sala se llenó de un silencio opresor y de ruidos de sombras danzantes. «No temas, el juego ha comenzado», resonó la voz que llamé, y antes de darme cuenta, una luz cegadora brotó de la pared, como si cada beso de sombras se hubiera convertido en un ser palpitante. Me sentí tragada por un torbellino de formas y voces, cada figura desapareciendo en mi mente, confundiéndome hasta que un ruido ensordecedor estalló en mi concentración. La luz se apagó, y cuando volví en mí, el silencio era atroz, un silencio que se sentía como un grito. Cuando abrí los ojos, la sala había desaparecido. Un giro incontrolable de emociones se apoderó de mí. La elección había sido hecha. Pero el verdadero miedo es saber que nunca sabremos qué es real y qué es parte del juego. Ahora solo me quedaba el eco de la decisión, sin un camino claro a seguir, ni una respuesta que dar. La posibilidad de que la oscuridad nunca se fuera era lo único que podía sentir mientras me sumergía en la penumbra, dejando preguntas latentes para el camino. ¿El conocimiento y la vida siempre habían estado entrelazados?
Nunca más volvería a ser la misma, y quizás, en algún lugar, las sombras aún me buscaban, aguardando mi próximo movimiento.